Siendo muy importante y común, desafortunadamente, importante de considerar, y está sucediendo desafortunadamente muy común en la vida de los hijos de Dios, y es el conflicto que tenemos respecto del pecado. Yo no sé por qué algunos piensan que leer la Biblia es aburrido. Si nos da estas historias que el mejor escritor del mejor guión de drama no la pudo haber generado. Aunque es una historia muy interesante, y vamos a considerar lo importante que es esta historia narrada por la Biblia, porque el Espíritu Santo no es morboso. El Espíritu Santo no expone esto para que tú digas, ay, voy a leer el pecado de David. No. A ver, no es eso, es una enseñanza de parte de Dios, algo importante para nuestras vidas. Dice en 1 de Juan que el que no dice que no ha pecado, que no peca, es mentiroso y quiere hacer mentiroso a Dios. Todos estamos enfrentando una situación de alguna u otra manera difícil, complicado respecto al pecado, es decir, respecto a cometer pecados. Es impresionante porque la influencia que estamos teniendo es terrible. Basta con salir en tu auto, en el pecero, caminar por las calles y ver anuncios en las calles con mujeres prácticamente desnudas. Es difícil poder perseverar en ese pacto con nuestros ojos como lo hizo Job y no voltear a ver una doncella, y menos en esas circunstancias. Es complicado con tanta influencia del mundo, de un humanismo que está centrando en la satisfacción humana, en la satisfacción personal, el vivir en felicidad, y son solamente falacias, engaños. Esta terrible y poderosa influencia de la sociedad ante la maldad está creciendo. Jesucristo lo dijo, no tenemos que espantarnos al respecto, pero es una realidad. Hace 20 años los conceptos que teníamos de moral al día de hoy son totalmente diferentes. Hasta las leyes son diferentes. Hace 20 años estaba catalogado el matrimonio, por ejemplo, como la unión entre un hombre y una mujer. Al día de hoy tú lees la ley civil y está catalogado como el matrimonio es la unión de dos personas. Los conceptos están cambiando, porque se está buscando eso, un autoengaño en la mente de las personas que permita solventar su propio pecado para no percibirse acusados. Y se están generando lo que la Biblia enseña como conciencias entenebrecidas, cauterización de la conciencia, que está haciendo que al hombre ya no lo acuse lo que está mal, porque en su mente está tratando de buscar esa justificación para decir que algo está bien. Y entonces en esta influencia filosófica del relativismo, en donde tú respétame, para mí esto es verdad, si para ti eso es verdad, es verdad. Y ¿sabes qué es lo único que están haciendo todas estas corrientes? Están diciendo que las verdades absolutas de la Biblia no pueden ser posibles. Aún dentro de la iglesia hay algunos que están diciendo que es imposible que la Biblia esté hablando de verdades absolutas, lo que nos está llevando a una terrible consecuencia: el enfriamiento del amor en los hijos de Dios. Ese amor que nos llevaría a obedecer los mandamientos preciosos, divinos, y que traen bendición, que traen grande galardón. Un mundo mentiroso, un mundo que es un congelador para la obediencia de los hijos de Dios e incitador al pecado. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué una iglesia, unos hijos adoptados por Dios, que Dios ha prometido cuidarnos, que tenemos el respaldo del Todopoderoso, del Creador del universo, no podemos obtener victoria sobre el pecado? En muchas ocasiones, precisamente porque estamos ignorando, no conocemos la estrategia diabólica, y aunque no tenemos que profundizar en todo lo que el diablo es, sí tenemos que reconocer cómo el diablo opera. No ignoréis sus maquinaciones, dice la Escritura. Tengamos cuidado. Muchos de nosotros desafortunadamente no conocemos
o no hemos entendido o no hemos considerado, a lo mejor algunos sí conocemos, pero no lo consideramos en nuestra vida. Y el Señor hoy nos quiere hacer ver a todos nosotros, de acuerdo a su palabra, esta es la importancia de esta historia, que nos enseña, de acuerdo a su palabra, cómo es el proceso de una caída. David, el rey David, el dulce cantor de Jehová, conforme al corazón del Señor, cayó en pecado. ¿Y qué clase de pecados? Lo vamos a ver. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Antes de adentrarnos a la historia, es importante, permítame hacer un paréntesis importante de lo que sucede en la vida de un hijo de Dios. Alguien que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Alguien que ha confesado con su boca que Él es su Señor y creído en su corazón que Él, verdad, fue levantado y resucitado de entre los muertos. Alguien que ha nacido de nuevo según Jesucristo. Alguien que según Tito capítulo 3 versículo del 4 a 6 dice que ha sufrido una regeneración. Este nuevo nacimiento tiene varias evidencias. No puede decir alguien que es un hijo de Dios, que es cristiano y su vida no haya sido modificada y su vida siga igual. Una de esas evidencias es importante que nosotros sepamos, nosotros conozcamos que Dios nos ha dado las condiciones necesarias para no pecar. Porque muchos hemos sido engañados pensando: pues como todavía soy pecador, entonces, bueno, pues por eso peco y peco y peco y peco y peco. Y esa no debe ser la realidad de un hijo de Dios. Algo sucede en el nuevo nacimiento, en la vida de alguien que verdaderamente ha sufrido, ha tenido un verdadero encuentro con Dios, ha sido salvo. Y esto no significa que no peque, lo vamos a ver, pero sí hay una condición diferente respecto al pecado. Y en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 17, nos dice una de esas diferencias. Romanos 6, 17 dice el apóstol Pablo, todo el capítulo nos habla de esta condición. En los primeros capítulos el apóstol nos habla acerca de la pecaminosidad del hombre, de cómo entra la salvación, solamente es por fe, por gracia, solo por Cristo, en la obra de Cristo. Y en el capítulo 6 nos hace ver la evidencia, comienza en este capítulo la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es una de ellas? Dice el versículo 17 de Romanos 6, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué dice que éramos antes? Esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Alguien que está sometido al pecado. Alguien que no está, ¿verdad?, con la capacidad de poder vencer el pecado. Es lo que está diciendo el apóstol. Versículo 18. ¿Y esto cuánto era? Antes de conocer al Señor. Antes de venir al conocimiento, ¿verdad?, de esta doctrina, antes que tuviéramos esta capacidad que nos da el Espíritu Santo. Y el versículo 18 dice: y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Aquí está la diferencia. La condición, la regeneración, el nuevo nacimiento que Dios da a un hijo de Dios, a alguien que verdaderamente ha sido escogido y ha nacido de nuevo, es una naturaleza diferente que se hace evidente en que ya no hay un sometimiento al pecado. Hay dos posibilidades respecto de esto. Una persona, si ha nacido de nuevo y sigue en alguna situación de pecado, quiere decir que, o bien, ¿verdad?, si realmente ha nacido de nuevo,
y piensa que eso es lo que tiene que pasar, entonces está engañado, porque la Biblia dice que eso no es así. Alguien que pueda decir, no, es que el pecado, yo no puedo vencer este pecado, es porque está totalmente engañado. Hay un montón de mentiras en su cabeza que lo hacen pensar de esta manera, pero la verdad nos hace libres, y la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios tiene que renovarse, hacer una renovación en nuestro entendimiento, y tú ya quitar ese concepto en tu mente. Tú no puedes decir que tú no puedes vencer el pecado, porque Dios ha dicho lo contrario. Si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo, esa es la otra situación. O no se ha nacido de nuevo, o si has nacido de nuevo, hay un montón de engaños. Hay una necesidad de conocimiento en nuestra mente que necesita ser renovado, porque el nuevo nacimiento provoca esto, una mente espiritual en la cual ahora comenzamos a entender lo espiritual. Dice 1 Corintios 2. Lo espiritual ha de ser reconocido de forma espiritual, y Dios es espíritu. Entonces la única manera de poder entender lo que nos pasa y poder tener victoria es con esa capacidad que antes no teníamos. Hace la diferencia el apóstol Pablo entre una mente natural, en la que es dotada en todos los seres humanos, y cuando nacemos de nuevo ahora tenemos una mente espiritual, que es esa capacidad de entender estos conceptos de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos enseña, nos confirma esto. Dios nos da esta posibilidad, esta condición. Dice Primera de Juan 2:1: hijitos míos. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A toda la humanidad? No, ¿a quién? A los hijos, a los que han nacido de nuevo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios nos vuelve a decir, nos hiciste, tú tienes una condición para no pecar. Y algunos a lo mejor se están espantando y están empezando a sudar sus manos y dicen, entonces me voy a ir al infierno, porque si peco, entonces quiere decir que no soy un hijo de Dios. Espérate tantito, párale tantito a tu camión, espérate. Número uno, Dios nos dice, tú tienes ahora la condición espiritual. Antes, ¿verdad?, teníamos nuestra carne viva, y nuestro espíritu, en el momento que hay pecado en nosotros, ¿cómo está? ¿Cuál es la consecuencia de la paga del pecado? Muerte, ¿verdad? Una muerte espiritual. Nuestro espíritu estaba muerto. Cuando Dios nos da vida, ¿qué pasa? Gálatas capítulo 5 versículo 20. Aquí sigue la carne, ahorita lo vamos a ver en Santiago, y el espíritu tiene vida. Y dice en Gálatas, ¿verdad?, capítulo 5, que lo que es de la carne se opone al espíritu, y empieza una guerra ahí, ¿verdad?, entre los espíritus. Nacemos de nuevo y nuestro espíritu a veces está, ¿verdad?, ya apenas aprendiendo algunas cosas y nos cuesta trabajo, pero ya hay una lucha. Ya estorba el pecado. El pecado se vuelve una piedra en el zapato. Dios nos ha diseñado para eso, para que nosotros, este nuevo nacimiento provoca eso, porque ya empiezan ahí a absorberse lo que antes te gustaba y practicabas, ahora ya se vuelve, ay, lo vuelvo a hacer, vuelvo a ir a las mismas fiestas, y donde antes me emborrachaba, donde antes decía majaderías, y ahora se me llega a salir, ¿verdad?, un rey por ahí. Rey, dije rey. Se te sale por ahí, ¿verdad? Y entonces dices, ay, estorba. Hay una lucha ahí. Estas cosas os escribo para no pequéis. Aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad?, Dios, que Dios nos da la guía para que no pequemos. ¿En dónde nos da esa guía? En su palabra. La Biblia, su palabra es la que nos dice la forma en que ahora, entendiendo las cosas espirituales, ahora en esta condición que tenemos. Antes tú podías leer la Biblia, pero no tenías la capacidad de entenderla. Antes podías leer la Biblia, pero no seguías siendo esclavo del pecado. Antes, ¿verdad?, de no nacer de nuevo. Y entonces, aunque leyeras la Biblia, no te hacía nada. Tus esfuerzos, nada funcionaba, porque éramos esclavos del pecado. Ahora Dios nos da la condición. Ahora nos ha lavado con su preciosa sangre. Somos libertados del pecado. Nos ha dotado de una mente que ahora Dios nos dice, ahora necesitas abastecer esa mente, llenarla de mi palabra, para que tú puedas vencer ese pecado. Es la importancia de estar en la palabra de Dios. Es la importancia de que no veas la Biblia como tu amuleto para salir a la calle, porque hay quienes lo hacen así. Antes de salir a la calle agarras tu pata de conejo, ¿verdad?, de ahí, para que no me vayan a atropellar hoy. Antes, ¿verdad?, te hacías algunas. Ahora lees la Biblia. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Descansar, tu reposo me pasará. Así ya voy al mundo, ¿verdad?, al enfrentar.
sea, como si te abastecieras de otro amuleto. Lees la Biblia, ¿verdad?, por las noches y dices: cuando tengo insomnio y el Señor me da paz y puedo quedarme dormido. La Biblia es la palabra de Dios, es la herencia del Señor. Es Dios hablándote al oído, diciéndote cuánto te ama, diciéndote cómo quiere tener cuidado. Es nuestro GPS para la vida. Es lo que las indicaciones de Dios que te está diciendo, ¿verdad? Como esos sistemas aquí que pones ahí en el auto para llegar a un lado a otro, ¿verdad? Y ahora ya en el celular está, le pones ahí, pum, quiero llegar a tal lado, ¿verdad? Y te da una ruta. Pero ¿sabes qué hacemos? A veces he visto algunas personas que hacen con el GPS. Dicen: no, yo me la sé. No, ahí dices: vuelta a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Si yo siempre me he ido por acá. Y nos pasa como Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Dios permite que haya sequía en el viaje a la tierra prometida, que no haya agua, y el pueblo: ¡ay, estamos mejor de Egipto! Que no sé qué. Y el pobre Moisés así: Señor. Dios le dice: pégale a la piedra, agarra la vara y golpea la piedra. Y entonces va Moisés, ¿verdad? Y le pega la piedra, ¡pum!, sale agua y abastece, ¿verdad? La peña sale del agua, abastece todos. ¡Wow!, ¿verdad? Gracias a Dios. Pasan los años y sucede lo mismo. Hace falta agua en el viaje, hay sequía. Y Moisés, enojado, estresado por el pueblo, cansado de un pueblo de dura cerviz, que seguían en la misma dureza de su corazón. ¡Ay, en Egipto! Y Dios le vuelve a dar una indicación. Le dice: háblale a la piedra, háblale a la roca. Moisés, por toda esa condición que estaba así metido, dejó de oír el GPS y dijo: ya me la sé, ya pasó, estoy en la obra de Dios, tengo que estar avalado por Dios. Además, Dios ya me enseñó cómo hacerle. ¿Y qué hace? Le pega a la roca. ¿Qué le dijo Dios? Háblale. ¿Qué es más fácil, hablar o pegar? ¿Es más fácil? ¿Siempre? Hay ocasiones que no dan ganas de hablar, dan ganas de pegar. No pasaste por mi traje a la tinta. Ojalá aguante este, ¿verdad? Le doy más para acá, no se va a romper. No hiciste esto, no hiciste el otro. ¿Cómo me hiciste esto? Me traicionaste, pueblo de dura cerviz. Pregúntale a Moisés. Hay ocasiones que es más fácil pegar, porque dan ganas de pegar, porque dan ganas de cachetear, porque dan ganas de desquitarte, porque dan ganas, te sientes tan indignado de las condiciones, hay tanta injusticia que dan ganas de pegar. Y es más difícil no pegar. En Jeremías capítulo 31, cuando Dios exhorta a Efraín, dice: él viene al arrepentimiento, pero él habla, dice: y golpeé, lastimé mis muslos, de saber la condición en la que estaba. Porque a veces es más fácil pegar, es más fácil. Tú dices: no, yo soy peace and love, brother. Yo no, con las manos. Pero dice Proverbios que hay palabras, no gritos, no majaderías, palabras que son como golpes de espada. Nos pasa mucho como Moisés, que no llegamos a la tierra prometida porque esa fue la consecuencia. Dios le dice: no me hiciste caso, Moisés, no hiciste caso a mi voz. Yo te dije: háblale a la roca, y tú la golpeaste. Golpea la roca, Moisés, no sale nada. Dice que la tuvo que golpear 2 veces. La segunda, por misericordia de su pueblo, corre agua. Pero por esa acción, por no obedecer, no se llega a la promesa de Dios. No hay un nivel cristiano en el cual nosotros estemos hechos suficientes para no aprender o para no necesitar depender de Dios. No existe humanamente un nivel espiritual en el que tú digas: ya estoy hecho, ya me la sé,
ya no necesito escuchar la voz de Dios, ya leí la Biblia 3 veces, ya fui a tantos eventos, ya fui a tantos institutos, ya hice esto, ya hice eso. Nunca existe un solo momento en que nosotros no necesitemos estar escuchando la voz de Dios. Si nosotros no vamos a la palabra día con día a alimentarnos de lo que Dios quiere dirigirnos específicamente para ese momento en nuestras vidas, estamos perdidos. Si seguimos las instrucciones, dice el apóstol Juan, no pecaríamos. No tenemos una forma personal de salir de nuestra condición de pecado si no es por la guía de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hablando a hijos de Dios, nos está diciendo el Señor, ok, tenemos la condición para vencer el pecado, ya no somos esclavos del pecado, tenemos la palabra de Dios para no pecar, pero podríamos llegar a fallar todavía. ¿Por qué? Porque en Santiago 1:13 nos habla de que en la redención en nuestra vida opera de forma gradual. Espiritualmente, cuando nosotros somos justificados, espiritualmente, por eso es vida eterna que no depende del tiempo. Espiritualmente nosotros somos justificados. La redención de nuestro espíritu respecto a la eternidad está hecha. La redención de nuestra alma está sufriendo un proceso de santificación, y la redención de nuestro cuerpo lo recibirá cuando seamos glorificados. Primera de Pedro capítulo 1 es la manifestación de la salvación en nuestras vidas completa, y confiamos que Dios hará eso porque Él lo ha demostrado que así es. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Ya no somos esclavos del pecado, pero dice el versículo 13 de Santiago 1: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esta misma palabra se utiliza en otras porciones de la Escritura, se traduce como carne. La definición se llama codicia, que significa el deseo por el mal. Basta con alguien que te diga, ¿verdad? Dile a tus hijos, no vas a ir a esa fiesta. ¿Y qué va a hacer tu hijo? ¿Por qué no? Es bien sencillo, a un bebito. Dile a un bebito que está ahí descubriendo el mundo, ¿verdad? No toques ese, ¿verdad? No metas los dedos ahí, ese contacto. ¿Qué hace el bebito? ¿Sí, patrón? No. ¿Sabes qué hace? Más. No toques eso porque está caliente. ¿Qué es caliente? Esa tendencia al no que ha despertado nuestra carne, la concupiscencia. Entonces vemos aquí, ¿por qué peca? ¿Por qué se peca? Número uno, porque dice aquí, ¿verdad?, que cuando de tu propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa esto? Que el pecado tiene algo que satisface en nosotros. Cuando nosotros no morimos a esa satisfacción del pecado, no decimos, ¿sabes qué? No quiero pecar más, ya renuncio a eso. El que no ha muerto a su pecado, ¿verdad? Dice 1 de Pedro 5, y tenemos como ejemplo a Cristo, ¿verdad? Que se hizo hombre y murió por nosotros. Tener eso, ¿verdad? Armaos, dice, de ese pensamiento. Entonces, cuando no renunciamos a esa satisfacción que produce el pecado. Número dos, porque nosotros no nos damos cuenta y no valoramos la condición de justicia en la que nos ha puesto el Señor. Cuando no entendemos, ¿verdad?, que ya no somos esclavos del pecado, no entendemos eso que ha sucedido, no lo valoramos. Y estamos engañándonos creyendo que es habitual el pecar. Y número tres, por lo que ya dijimos, por no escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo puede pecar? ¿Cuándo puede caer en pecado un hijo de Dios? La respuesta es en cualquier momento. Vamos nuevamente a 2 de Samuel. Pero yo quiero que leamos solamente para contextualizar los versículos anteriores de lo que leímos de la caída en pecado de David.
Lo que acabamos de leer, David, si usted sigue leyendo, léanlo en casa, ¿verdad? Después David llama a Betsabé, adultera con ella, trata de ocultar el pecado porque ella resulta embarazada. Y después dice, para que no digan que no me hablen mal de mí. Entonces va, llama a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y como lo trata de convencer de que vaya a su casa para tener relaciones y así ocultar su pecado, no lo logra, lo emborracha, tampoco lo logra porque Urías era de íntegro, ¿verdad? Es impresionante la integridad de este hombre, y después manda y lo manda a asesinar. Ahí lo lee usted los siguientes versículos. Pero me interesa darnos cuenta qué pasó en David. ¿Cómo se inicia esa caída? ¿Cómo fue lo que pasó? Porque muchos podemos pensar, no, pues el David se pasó de listo, ya dejó de ir a la iglesia, ya no oraba, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Estaba juntándose con amigos que no le convenían, y entonces, pues lógico, cayó en pecado. O a veces tenemos la idea de que caer en pecado, nos han hecho pensar que caer en pecado es porque el diablo viene, ¿verdad? Saca de su bolsita Acme. ¿Sí recuerdan, verdad? El coyote, cómo quería hacer caer al correcaminos. Sacaba de un hoyo Acme, y de repente vamos caminando en nuestra vida y el diablo por allá asomado de repente sale, pum, avienta el hoyo Acme y pum, cae en pecado. Y no nos damos cuenta de las maquinaciones del diablo. ¿Qué rodeaba la vida de David? Versículos anteriores, 2 Samuel 10:17. Dice que vienen naciones poderosas y hacen ahí acuerdos en contra del pueblo de Israel. Entonces dice ahí el versículo 17, 2 Samuel 10, que cuando fue dado aviso a David, reunió a toda Israel y pasando el Jordán, vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 caballos de a caballo, y dio también a Sobá, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Aleluya. ¿En qué condiciones estaba David? De victoria. Se acababa de echar a sus enemigos, Dios lo había respaldado para vencer, estaba en un momento bien. Y entonces David, ¿verdad? Dijo, estoy bien, estoy haciendo las cosas bien, me va bien, sirvo al Señor, predico el evangelio, tengo buen trabajo, hay problemas en la casa, vea como todos los matrimonios. David había tenido una gran victoria en lo que Dios le había encargado. Pero ¿sabes qué nos demuestra esto? Que la victoria importante en nuestras vidas no se logra haciendo la obra de Dios. No estoy diciendo que eso no sea importante, pero la victoria importante en nuestras vidas no se logra sirviendo en la iglesia. No se logra cantando, no se logra alabando en la iglesia, no se logra involucrándote en un ministerio. La victoria importante se logra en la intimidad con Dios. Elías reta a los profetas de Balaam, Primera de Reyes capítulo 18-19. Reta a los reyes, a los profetas de Baal. No pasa nada con los profetas. Él ora a Dios, desciende fuego y dicen, ven, échenmelos para acá. Y se escabechó 450. Tú podrías, ¿cómo le hizo? No sé, hacía buen gym el cuate, ¿no? Porque 450 cabezas, no sé si en un rastro se maten esa cantidad de vacas, pero 450 enemigos de Dios se los echó. Unos días después recibe una noticia. Después de tal grado de victoria, recibe una noticia de que Jezabel, la reina, lo quería matar, y él se viene para abajo totalmente, se va al desierto, no quiere saber más de la vida, se quiere casi suicidar, tiene pensamientos de muerte, de suicidio, ¿verdad? Y después de una grande victoria, porque la victoria importante no se logra haciendo la obra de Dios, la victoria importante se logra en la intimidad con Dios. Y entonces esa victoria en la intimidad se demuestra en lo que hacemos
en todas las áreas de nuestra vida. Y normalmente queremos hacerlo al revés. Normalmente enfrentamos a una situación y si no, yo voy a salir adelante, yo tengo que trabajar, yo tengo que sacar adelante a mi familia, yo tengo que ver cómo la mantengo, yo tengo que ver yo. Y eso nos han enseñado. Tú eres aquel, puedes lograrlo, tú eres un hombre de éxito, tú eres. Y ¿sabes qué dice Dios? El Jesucristo nos dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin mí nada podés hacer. Nos hemos metido a tantos conflictos, en tantos problemas por tener esta ideología de pensar que yo, cuando toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de tu gran esfuerzo, del Padre de las luces, del Dios de bondad, de Jehová de los ejércitos, de Jehová nuestro Shalom, Jehová nuestro pastor, del que cuida de nosotros, Jehová Shaddai, el que nos provee. Toda buena dádiva y todo un perfecto provienen de Él. Y nosotros nos han engañado. Y es donde nos metemos en tantos problemas. ¿Cuándo puede caer en pecado un hijo de Dios? En cualquier momento. Por eso la Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando tú piensas que estás en el mejor momento de tu vida, cuando tú sientes, no, ahora sí ya, ¿verdad? Ya vencí ese pecado, ahora sí, ¿verdad? Ya la hice, ¿verdad? Ya no fumo, ya tengo 2 meses sin fumar, ahora sí ya la hice. Mira, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque ese pensamiento es satisfactorio para tu carne, porque está generando orgullo personal y no gloria de Dios. Y cuando tú estás haciendo, mira, estás caminando, aquí dice el Señor, en la rayita, porque ese pensamiento de orgullo te está llevando a no depender de Dios. Por eso cada vez que tú digas: ¿sabes qué? Estoy venciendo el pecado, solo es por la gracia de Dios, no hay otra razón. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate, pero en la gracia. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. No se te olvide que solamente tienes que depender de Él. Dale un aplauso fuerte al Señor. Sí, dale glorias, que Él es bueno. Parecería una victoria, pero no logró la personal. ¿Qué fue lo que pasó? Segunda de Samuel 11:1 sigue diciendo: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué era David? Dale un codazo santo al hermano que está junto a ti. Despiértate, que te están hablando. ¿Qué era David? Rey. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra, en la batalla, apoyando. Era el tiempo. Dios le había encargado el ser rey, y Dios, ¿verdad?, sabía que tenía que estar ahí. Hermano, la caída comienza cuando se menosprecia lo que Dios nos ha encargado. Pero es tan sutil ese menosprecio. Es tan sutil que a veces dices: ¿por qué soy papá de esta familia? Ya me cansé de estar pagando la luz tantos años. ¿Por qué tengo que aguantar a esta señora que ni de mi familia era? ¿Qué le pasó a este hombre que yo lo conocí con pelo y sin panza? A veces es tan sutil el menosprecio que no nos percatamos de él. Se nos hace fácil. La caída comienza cuando él menospreció eso. Y de ese menosprecio, desobediencia, lascivia, lujuria, adulterio, mentira, engaño, asesinato. ¿Por qué digo que menosprecio? Porque la Biblia lo dice. En el siguiente capítulo, el capítulo 12, después de todo esto que les acabo de narrar, que termina con un asesinato, pasa tiempo. Betsabé, repito, estaba embarazada, se la trae al palacio, hasta que Dios determina y lleva una exhortación a David a través de
un hombre de él, ¿verdad? Un profeta que le narra una historia y le estaba narrando su propia historia, pero no se daba cuenta, y esto es común en nosotros. Hay ocasiones, ¿verdad?, que estamos hablando de dureza del corazón, que estamos hablando de situaciones de menosprecio y nosotros, sí, mi primo es así, ese canijo, ¿verdad? No, hombre, estamos hablando, ¿verdad?, de cómo somos ásperos con la esposa. Si yo vi a un hermano que le habló bien feo a su esposa. Siempre podemos ver el pecado de alguien más, y eso le pasó a David. Le narra una historia donde estaban hablando de él y él dice que se enoja y dice: no, que pague. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros, porque si David hubiera recibido el castigo de su pecado, ¿sabes qué hubiera tenido que pasar? Hubiera tenido que colgar la corona o los tenis, como decimos comúnmente. Hubiera tenido que morir. Ese pecado que él había cometido se tenía que pagar con la muerte. Era un pecado de muerte, tenía que morir lapidado. Pero Dios tuvo misericordia. Pero no caigamos en esa condición de estar viendo. Cuando Dios está hablando, ¿sabes qué tenemos que hacer con la palabra? Dice la Biblia que Santiago que es como un espejo. Vete a ti, revísate a ti, examínate a ti. Deja que Dios te hable a través. Hay que dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y viene el versículo 7 que dice, después de eso, ¿verdad?, tiene que pagar. Y Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Arías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, ya lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás tu casa de la espada, por cuanto me ¿qué? Menospreciaste. A veces es fácil menospreciar quienes somos en Dios y ceder a ciertas condiciones de pecado, porque así nos han contaminado. A veces es fácil menospreciar a la esposa que Dios te dio. ¿Quién te la dio? Y si tienes duda, lee Proverbios 18, porque dice: el que haya esposa ha hallado la benevolencia de Jehová. Y cuando volteamos y decimos: ay, es que ya no la aguanto, está re loca esta vieja, es que no, ¿por qué es así? No entiendo. Estamos menospreciando. Ya no aguanto estos escuincles de míos. Es tan sutil a veces eso que no nos damos cuenta lo grave del asunto. Porque la forma terrenal en la que David menosprecia es lo que Dios le había encargado. Es decir, menospreció el ser rey y por eso no fue a la guerra. Y no se dio cuenta que menospreciar lo que Dios le estaba entregando aquí en la tierra era menospreciar a Dios mismo. ¿Y sabes qué es lo terrible del asunto? Es que siempre tenemos una justificación para eso. Nos automanipulamos y generamos ideas para justificar eso. No, es que yo sí me quiero ir de aquí, me voy a ir, voy a divorciarme. ¿Por qué? ¿Y qué le dice a través de Natán Dios a David? Y si fuera necesario añadirte más. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque ese estatus, ¿verdad?, de decir: no, ya me voy de aquí, ya no quiero este trabajo, ya me voy de esta iglesia, porque aquí en esta iglesia no hay amor y no sé qué, no me siento bien, no se oye allá atrás nada, ¿para qué vengo, verdad? Me mandan a un cunero. Luego no hay estacionamiento aquí, ¿qué les pasa?
estoy tan mal. Y Dios te dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Porque no quiere Dios que veamos una irrealidad en lo que vivimos. No quiere que voltees a ver, ¿verdad? Y si ya está panzoncito el esposo y peloncito, no quieres que diga, ay, Brad Pitt. Voy a hacer que voy a Brad Pitt. No, me hago de cuenta, cierro los ojos y siento como Brad Pitt. No, Dios nos dice que debemos llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Dios no está diciendo que los corajes o los berrinches o los malos tratos tú los veas como algo bueno. No está diciendo eso. Dios nos está diciendo, ¿quién soy yo para ti en medio de la peor dificultad que estás viviendo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué voz estás oyendo cuando recibes esos agravios, esas palabras dolorosas, esas palabras hirientes? ¿Quién soy yo para ti? Porque si tú escuchas más lo que esa persona te está diciendo que lo que yo he dicho de ti, entonces ahí tú te vas a dar cuenta quién soy para ti. Dios es suficiente en nuestras vidas. Porque cuando Dios es suficiente, vamos a atravesar tormentas, vamos a atravesar desiertos, vamos a atravesar valle de sombra de muerte, pero vamos a estar seguros que Él está con nosotros. Pero cuando no es suficiente y veas el valle de sombra de muerte, vas a querer echarte para atrás. Yo no quiero más esto. Yo no quiero más ministerio. Yo no quiero más iglesia. Yo no quiero más trabajo. Yo no quiero más familia. Yo no quiero más matrimonio. Estoy cansado de mis padres. Yo no sé por qué estoy aquí si al final yo no perdí nacer. Pero Dios nos dice, ¿qué necesitas? Porque lo que tienes, estoy seguro, lo que tienes es bueno. Pero dice el Señor, yo te podría añadir más para que tú estés donde yo te coloqué, hagas lo que yo te he pedido y estés en paz y en gozo. Porque eso es fruto no de lo que está alrededor de nosotros. Gálatas 5 lo vuelve a decir, es fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Podría añadirte más, dice el Señor. David menosprecia el encargo, menosprecia las bendiciones que conlleva el encargo. Pero los conflictos nunca deben de ser el pretexto, porque Dios puede añadir la solución a cualquier circunstancia. Y sucedió un día, versículo 2 dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Yo me pregunto, cuando leo la Biblia me pregunto mucho, así, porque cuando te preguntas conoces bien el propósito de Dios, porque la Biblia te responde. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, bueno, a ver, tú conocías el corazón, porque tú lo conoces todo. Tú conocías el corazón de menosprecio de David. Llegó a tal altivez en su vida que menospreció lo que le había despedido. Tú conocías cuándo empezó a menospreciarte. Tú conocías cuándo desobedeció. Tú conociste el momento en que hubo lascivia. Pero ¿por qué si desde que hubo menosprecio y antes de todo lo demás no paraste la bronca? Si le ibas a mandar a Natán después de todo de que se armó la podrida, pues ¿por qué no se la mandaste antes y detenemos toda la bronca, no? Y Tintín, ¿verdad? Felicidad para todos. No muere un bebé, no muere Urías. ¿No les parece mejor idea? A mí me pareció mejor idea. ¿Por qué no mandaste a Natán antes, Señor? Y la respuesta la encontré en 1 de Juan 1:9, cuando dice el Señor que si confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Lo que quiere decir es que David escribe un año después de estos acontecimientos el Salmo 51, un salmo que para todos los pecadores es una esperanza de vida, porque Dios es bueno y aún en nuestros errores Él muestra su misericordia.
y clamó, ¿verdad?, a David al Señor, y el Señor tuvo misericordia de él. Dios es un Dios perdonador que se complace en ser misericordioso. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. A veces nos quedamos hasta ahí, pero dice algo más el versículo: y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo dijimos que podemos nosotros evitar el pecado? Escuchando la voz de Dios. Estas cosas os escribo. Cuando oímos la palabra de Dios, estamos ahí, el Señor quiere limpiar nuestra maldad. Por eso es tan importante que hagamos nuestra la palabra, que no la veas como que le están hablando a alguien más, que no la estés pensando, es que aquel peca de esto. No, yo, Señor, ¿qué está aquí en mi corazón? Porque eso dijiste tú, que de aquí sale. Pero había ocasiones que está tan endurecido el corazón que venimos domingo a domingo y nos está hablando el Señor, y mira, limpia tu maldad, y mira, hay maldad en ti, y tú, así, ¿verdad? Vienen las pedradas y tú, no, tampoco es para mí. Y algunos nos dicen que sí a todo. Está quedado dormido. Si hoy ves a un hermano que está así, en el nombre del Señor, dale un zape santo, despierta, bro. Te están hablando de ti y de mí también. Y ocasiones que Dios está tan endurecido en nuestro corazón que Dios tiene que permitir este tipo de situaciones, porque pudo haber mandado a Natán y evitar la bronca, pero ¿sabes qué? La dejó correr, porque David tenía que reconocer la perversidad, la cantidad de maldad que no había fuera de él, sino adentro de él. Dios permite pecado en hijos de Dios porque Dios quiere limpiarnos de nuestra maldad. Así es que no te cicles en la culpa. Ve y confiesa tu pecado. Ve a ese trono de gracia a encontrar el oportuno socorro, porque Dios no te está rechazando. Porque Cristo de alguna manera sigue ejemplificando en esa cruz que tiene los brazos abiertos, porque mientras tengamos vida, el Señor nos está dando la oportunidad de ser restaurados, de ser reconciliados con Él, porque Él es amor y Él nos ama. Por eso estás aquí. Sucedió, dice, que al caer la tarde, o sea que el David, se me olvidó un pecado: holgazanería. Es que estaba en el Face en la noche, por eso me levanté hasta la tarde. Estaba en la tele viendo mi serie. ¿Qué pasó con David en su mente? Yo lo deduzco de aquí. No está literal en la Biblia, pero yo lo deduzco. ¿Qué tenía que hacer? Era rey y tenía que estar ¿en dónde? En la guerra. ¿Y él qué se quedó a hacer? Dormir. ¿Sabes cuándo se le resta el valor al mandamiento? Cuando creemos que tenemos algo mejor. Desde el principio. Él tenía que estar en la guerra, pero yo tengo algo mejor que hacer. He hecho tanto, estoy tan cansado que me merezco un descanso. Merezco quedarme aquí. Merezco estar aquí. ¿Por qué no? Soy el rey, además yo decido. Yo creo que esto es mejor. Para mí ahorita esto es mejor. Es mejor irme de mi casa. Es mejor divorciarme. Y eso te van a decir en tu mente de tantos lugares. Tantas personas te van a decir, ¿sabes qué está mejor? ¿Para qué? Nada más estás destruyendo el corazón de tus hijos. Mejor divórciate. Y parecería una buena idea. Tal vez en algunos casos podría hacerlo porque hay causales de divorcio, pero una forma de hacerlo de parte de Dios. Pero hay personas que están orando: Señor, dame una causal de divorcio, dame una causal de... ¿Y sabes qué es el problema de toda esa influencia? Que ignoramos lo que Dios dice. Porque en Mateo 19 el Señor dijo, Jesucristo dijo con sus propias palabras: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Híjole, entonces Dios quiere que sufra para todos los días de mi vida. ¿Qué quieres que te añada?
¿qué quieres que te añada? El salmista dijo: aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado. Y tú nada más tienes un soldadito enfrente y ya te tiemblan las patitas, ya te quieres echar a correr. Porque ese ejército los quería matar, no estaban jugando, no estaban echando volados a ver si iban o no iban, estaban decididos a matar al pueblo de Israel, incluyendo a su rey. Pero Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es que no cambia, no cambia. Ya me prometió, me juró por el pescadito que tiene aquí 20 veces de que ya no me va a hablar así. ¿Quién es Dios? ¿No es Dios suficiente? Y cuando alguien es engañado y dice: no, yo voy a tener algo mejor. A Eva se lo propuso también el diablo, ¿sabes? Dios, ¿cómo creó a Eva? Mira, la creó también a Eva, que cuando despierta Adán voltea y dice: ja, 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 aleluya. No dice aleluya, ¿verdad? Esto es, pero casi. Porque dice: hueso de mis huesos, carne de mi carne, mamá. Es lo que quería decir. Es lo que quería decir. Estaba admirado de lo que Dios había hecho con Eva. O sea, Eva estaba bien en todos sentidos, física, almática y espiritualmente. Estaba bien. Tenía un huerto donde satisfacía todas sus necesidades. Estaba bien. ¿Y qué le ofreció la serpiente? Vas a ser como Dios, algo mejor. David pensó que tenía algo mejor. Eva pensó, se fue engañada porque tenía algo mejor. Cuidado con esa sobrevaluación del entretenimiento en donde decimos: yo creo que tengo algo mejor. Yo creo que voy a estar algo mejor. Si me separo voy a estar algo mejor. Si dejo el trabajo voy a estar mejor. Cuidado. Eso viene cuando alguien te viene y te dice: ¿sabes qué? Quitar tu sufrimiento por algo mejor casi siempre es un mensaje del infierno. Porque si Cristo hubiera hecho caso, ¿sabes que esa fue la tentación de Cristo? El diablo dice en la Biblia que es el príncipe de este mundo. Y el diablo le ofreció a Cristo hacerse a un lado. Dice: si tú, ¿verdad?, haces esto y me adoras, ahí muere la bronca. ¿Para qué te sacrificas? No sufras. Esa es la mayor tentación que puede existir en un hijo de Dios. No sufras. Cuando en 1 de Pedro capítulo 2 nos dice que ese es el ejemplo de Cristo, para que nosotros ¿qué? Suframos. Y no está diciendo que seamos masoquistas y te digas: ay, qué rico el sufrimiento. No, cuando tú sufres es porque es necesario en tu vida. Dios tiene algo trabajando en tu vida. Pero hay pecado que está tan arraigado como una muela picada. A ver, ve al dentista y dice: me quito la muela, pero que no me duela, si no, no me la quito. ¿Qué te va a hacer el dentista? Pues cuando traiga la bola aquí, ¿verdad?, una cabeza añadida a usted, entonces viene para que le quiten la bola. Y así nos pasa. Y que por evitar un sufrimiento nos provocamos algo peor. No hay que tenerle miedo al sufrimiento, porque Dios quiere demostrar que en medio del sufrimiento Él está ahí con nosotros. Nuestro pastor en valle de sombra y de muerte. A partir de que Él menosprecia, todo comienza a hacerse más fácil. Se olvidó del pacto de sus ojos, se olvidó de la fidelidad de Dios, se olvidó de la fidelidad de la familia, y todo comenzó porque no vio la bondad de Dios manifestada en lo que le había encargado. No te quites. Cristo no se quitó de la cruz. Era la otra tentación del otro delincuente ahí. Bájate. No le decían desde abajo: bájate, pues si eres el Dios, el Hijo de Dios, bájate, demuestra tu poder.
Pero dice la Escritura que por el gozo puesto en Él. ¿Sabes en qué pensó Cristo para seguir en ese sufrimiento? En que Dios sí tiene algo siempre mejor. Tú escuchas la voz de Dios. Tú tienes la capacidad para entender la voz de Dios, si eres un hijo de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios y la sigues, no importa que adelante parezca una tormenta, el Señor tiene algo mucho mejor del otro lado. Pero hay que pasar lo que tengamos que pasar, siguiendo los preceptos de Dios, no siguiendo los consejos de este mundo. No te conformes a este siglo. Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno y totalmente Él nos ama y nos guía para que caminemos como sus hijos a lo mejor de sus bendiciones. Y eso es cumpliendo cada uno de sus mandamientos, pero eso implica alejarnos del asqueroso y traicionero pecado, que te ofrece mucho, pero cuesta demasiado y nunca cumple. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por mostrarnos que en nuestro corazón, sin darnos cuenta, estamos menospreciando o hemos menospreciado tantas cosas que tu palabra dice que son una bendición. Y hemos recurrido a soluciones humanas antes que consultarte a ti. Muchos de nosotros estamos sumergidos en condiciones de pecado porque no nos hemos dado cuenta de cuánto hemos menospreciado lo que tú nos has dado, y en conclusión, en resultado, te hemos menospreciado a ti. Muchos de nosotros hemos menospreciado nuestra condición de hijos y seguimos viviendo viciados por nuestro viejo hombre, haciéndole caso. Dios, que entendamos que en ti tenemos toda satisfacción. En ti tenemos la verdadera felicidad. En ti tenemos la verdadera paz. Y por eso queremos en este día tomar la decisión de rendirnos a ti, Señor. De ya no hacerle caso a las sugerencias, a las que parecen magníficas ideas de este mundo, sino queremos ser guiados cada día con tu voz. Así es que, Señor, danos una sed de ti que nos lleve cada instante de nuestra vida a recurrir a tu palabra, a tu consejo. Que recordemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra para tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Que, Señor, tu palabra sea la guía, la luz que se enciende en nuestro caminar. Ya dejemos ese viejo hombre, porque las cosas viejas pasaron y tú las haces todas nuevas por Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor. Muchos de nosotros necesitamos regresar al inicio, al ya no menospreciar lo que nos has dado. Si está aquí tu esposa, tómale de la mano. Y si tú has percibido, porque la fe sin obras es muerta, así es que empieza a actuar. Tal vez vas a tener que hacer una llamada saliendo de aquí para hablarle a tus padres porque los has menospreciado, tal vez a tus hijos. Hazlo. La fe sin obras es muerta. Si le estás creyendo a Dios, necesitas regresar al principio. Te tienes que arrepentir de tal vez de muchos pecados, pero regresa al principio. ¿Dónde menospreciaste? Y tal vez a la primera que has estado menospreciando es a tu esposa. Has menospreciado tal vez a tu esposo. Arrepiéntete y dale el valor que tiene, porque es bendición de Dios. Tal vez has menospreciado tu iglesia. Tal vez has menospreciado a tus padres. Regresa a casa y entiende el valor que es Dios le da a lo que te ha dado. Tal vez has menospreciado el ministerio. Ya se te hace fácil faltar, se te hace fácil abandonar. Arrepiéntete y dile: Señor, es una bendición servirte. ¿En qué momento dejé de ver esto como una bendición tuya?
privilegio que no es dado a los ángeles de predicar tu palabra? ¿En qué momento he menospreciado, Señor, pero a mis amigos? ¿En qué momento nos perdimos? Enséñanos a darle el valor, Señor, porque ya no queremos desobedecer, ya no queremos estar involucrados, Señor, en ningún tipo de desobediencia, en ningún tipo de fornicación. Ya no queremos ser asesinos. Algunos tal vez, Señor, nos vemos gravísimo el pecado de David por ser un asesino, pero muchos de nosotros, al desear que alguien muera, al desearle mal a alguien, dice tu palabra que nos volvemos homicidas delante de ti. ¿Cuántos hemos deseado la muerte de alguien por nuestra conveniencia? Perdónanos, Dios. De formas tan sutiles que le damos entrada al pecado en nuestras vidas, que no nos damos cuenta cuánto se ha contaminado nuestra vida, tan terrible, que nos ha llenado de vergüenza y de culpa, y nos hemos alejado del trono de la gracia. Renueva nuestro entendimiento, porque no existe otro recurso más que la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Que regresemos a casa y valoremos lo hermoso que eres tú, tanto que nos has dado, una salvación tan grande, una gracia inmerecida, una gracia desmerecida, un regalo desmerecido que es tu salvación, ser tu hijo, el privilegio de servirte. Eres tan bueno, Dios, eres tan bueno, eres tan bondadoso, tan lleno de bondad, que no podemos, Señor, ya quedarnos impávidos, ya no podemos quedarnos, Señor, sin reconocer tu bondad, tu grandeza, tu poder, tu cuidado, tu sustento, porque nunca nos has abandonado. Reconocer que tú eres, Señor, tan lindo con nosotros. Ya no más, Señor, menosprecio a ti, sino al contrario, amor que nos dirija a la obediencia. Que renunciemos a los conceptos de este mundo para que podamos ser obedientes a lo que tú tienes para nosotros. Gracias por amarnos tanto. ¿Por qué no levantas tus brazos al cielo y le dices: gracias, Dios, gracias por tu amor? Mira, hay miles de razones, podrías encontrar 1000 razones en este instante, te lo garantizo, 1000 razones que agradecerle a Dios. Empieza a pensar en algunas. Empieza a pensar en algunas. Dile por tus hijos, tu esposa, tu familia. Nada más cada parte de tu cuerpo es una razón. Cómo funciona cada parte del cuerpo es una razón para darle gracias a Dios. El que haya aire aquí, que podamos sobrevivir, el que hayas comido, desayunado, el que estés con vida. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Gracias, Señor, gracias. Dile gracias. Que se oiga tu agradecimiento, tu voz levantándose en este lugar de agradecimiento y de adoración al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos a ti. Gracias. Oh, Señor, bendigo. Gloria a ti, Cristo. Hagamos este lugar un altar de adoración a Dios. Hagamos de este lugar un lugar donde reine la presencia de Dios en nuestros corazones. Bendícelo, adórale. Dile: te adoro, Señor, te adoro, te bendigo, te honro a ti. Ponte de pie y adóralo con todo tu corazón. Grande eres tú, Dios. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Yo ahora libre
Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y tú ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos, iglesia, y vamos a cantar Digno eres. Digno es el Cordero, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es Él, digno es el Rey. Vamos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar y cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y tú ahora libre. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermano, si usted trajo un invitado, si a usted viene por primera vez, si es la primera vez que escucha un mensaje como este, regálanos unos minutos. A mi lado derecho, en ese letrero que dice bienvenidos, despídase de la persona que está junto a usted, atrás de usted, bendígalo, y no olvide que la predicación está disponible allá atrás. Es un excelente regalo.